Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickton donde vamos a hablar por fin de las imágenes oficiales de la Gunship de Coruscant que vamos a recibir este 1 de septiembre de 2023. Ya hice un vídeo con las imágenes filtradas hace unas semanas, pero Lego me lo ha tirado, dejándome claro que tengo que tener más cuidado con las imágenes que subo cuando son imágenes filtradas y más adelante tendré que tener mucho cuidado y subir estas filtraciones seguramente a mi Instagram y seguramente seguir haciendo estos vídeos, pero guiaros hacia mi canal de Instagram para ver las imágenes. También comentaros que si me escucháis un poco raro es que acabo de volver de Canadá, estoy un poco enfermo y tengo bastante congestión y la voz es bastante nasal, así que perdonadme por ello, pero tengo muchas cosas de las que hablar y no quería dejar de hacer vídeos. Dejando de lado este tema, vamos a empezar recordando los datos oficiales del set, que es el set 75354 Coruscant Guard Gunship, que tendrá un total de 1083 piezas y ya podemos confirmar que su precio será de 150 euros, llegando, como hemos comentado, el 1 de septiembre. Creo que bastante gente va a estar más contenta que cuando salieron las imágenes filtradas borrosas, porque como suponía, podemos confirmar que por la saturación la Gunship parecía tener un rojo más vibrante de la cuenta y no sé vosotros, pero yo he quedado bastante satisfecho con la tonalidad escogida para el producto final. Hablando de una de las cosas más polémicas, sí que parece que tiene un tamaño menor a las versiones anteriores, pero no parece ser muy significativo y tendremos que compararlas una al lado de la otra para poder ver cómo de notable es esta diferencia. Antes de continuar con las figuras, me gustaría que me dejéis en los comentarios si ahora que tenemos las imágenes oficiales, vuestra opinión acerca de este set ha mejorado, sigue siendo igual o ha empeorado. Además, quiero recordaros que en torno a un 60% de vosotros no está suscrito, y si os acaba gustando el contenido, un like o suscribirse ayudarían un montón a crecer a esta pequeña comunidad. Ya sabéis también que cualquier set de Lego podéis comprarlo a través de mi enlace de afiliado para la página oficial de Lego, que tendréis debajo en la descripción, apoyando mucho este canal sin un coste adicional para vosotros si realizáis desde ahí vuestras compras de Lego. Comentando las figuras, he de decir que estoy bastante contento con la selección, aunque me hubiese gustado recibir un clon más como mínimo, ya que para el precio se quedan un poco escasas. Empezamos con Palpatine, que es una figura que me encanta y voy a estar muy contento de añadir a mi colección. Como sabemos desde hace meses, viene con la pieza de la falda, con una impresión continua entre ambas piezas, dando esa sensación de continuidad de una túnica, que desde mi punto de vista faltaba en el set como el del Ewing. Recibimos a Padme Amidala en un outfit de Clone Wars, que me parece una figura súper buena. Como siempre, un doble print en las piernas hubiese estado bien, pero pese a ello sigue pareciéndome una figura que, aunque he de decir que ambas no llevan los outfits correctos, o esa es mi sensación del episodio que representan, siguen siendo figuras muy buenas y que a mí no me importa tanto. Avanzamos al comandante Fox y es aquí donde empieza la polémica. Quiero empezar hablando de los blasters, que me gusta que reciba estos en lugar de la versión en miniatura de los normales como el que recibe Padme, y sinceramente no recuerdo si hemos recibido estos en otro set, que dejadme en los comentarios si vosotros lo sabéis, porque se parecen mucho a los que recibíamos en el pasado, de estos pues de color negro o de color gris clarito, pero no son iguales. Como podemos ver en el render, tendremos un color blanco perfecto en la pechera, el casco y el cinturón, pero este es un tema del que quiero hablar en uno de mis futuros vídeos porque el producto final no es así y no refleja el render correctamente el producto final de la realidad. Para que nos hagamos una idea, el color blanco en estas partes va a ser un color pues más rosado, como pasó con el ARC Trooper de 2012, al estar impreso sobre rojo. Sinceramente, para mí esto no sería un gran problema, pero volvemos a lo de siempre, y es que Lego publicita una cosa y luego vende otra, y sinceramente no creo que ya nadie pueda defender que una compañía de semejante tamaño en cada render prácticamente de sus productos haga lo que quiera. Tenemos el cama de las piernas impreso, porque ya hemos aprendido que Dreams o Marvel sí pueden recibirlos, pero Star Wars no, porque es una franquicia menor, pero he de decir que estoy contento de recibir en Fox Fase 2 y que en general yo no suspendería esta figura, ni mucho menos, pero lo de siempre, que nosotros nos conformamos porque queremos los clones, nos los dan, y aunque podrían ser mejores, pues siempre decimos, pero bueno, lo quiero igualmente, y de esto creo que se están aprovechando. Continuando con los Shock Troopers, me parecen unas figuras fantásticas. Ya veremos si el print del casco es así o los renders nos han vuelto a engañar, pero tenemos lo que en general me parece una figura muy buena, con la tendencia de tener los brazos blancos en lugar del color de la legión, como en este caso serían rojos, cosa que sigue sin gustarme, pero llegados a este punto ya nada podemos hacer y bueno, pues tiene la continuidad con el resto de legiones y como sabréis tiene un detalle que no me gusta, que son los agujeros en el casco. Volvemos a lo mismo, no creo que este soldado debería tenerlo y no entiendo cómo el precio a pagar porque Cody y Fox tengan o hayan tenido sus accesorios es que absolutamente todos los soldados deben tener el agujero. Voy a estar contento con ellos, con los soldados me refiero, y ya sabéis que tampoco me importa tanto, pero es algo que tengo que seguir comentando porque pienso que podría ser mejor la calidad de los productos y que en gran parte de la comunidad está muy descontenta con el tema. Si seguimos con la nave, ya hemos comentado el color y el tamaño, así que vamos a hablar ahora de las funciones con las que cuenta esta misma. Uno de los aspectos más criticados ha sido el cambio de las puertas dobles a una sola, y como casi todo, tiene sus ventajas y desventajas. Cuando la Gunship está cerrada, parece que queda bastante bien y compacta, evitando estos huecos que a veces tenemos en ciertos sets de Lego, pero que sí que es cierto que en la serie son dos puertas, y en las anteriores también teníamos dos puertas. El motivo de este cambio no creo que lo sepamos nunca, pero sinceramente el juzgar si es algo bueno o malo me parece que es una cosa más personal, ya que cada uno preferirá pues una cosa o la otra. Algo con lo que creo que sí que está de acuerdo casi todo el mundo, casi toda la comunidad, es que las burbujas de las alas no deberían haber sido sustituidas por esos stat shooters. Desde mi punto de vista no quedan bien y entiendo que Lego intenta meter funciones jugables
amigables, que es un producto para niños y todo eso que dice la gente que intenta defender siempre la marca. Pero la estética siempre suele ser más buscada por los fans en los MOOCs y sigo pensando que me parece que una pena o que queda feo y podría haberse puesto en algún otro sitio estos stat shooters para buscar esa funcionalidad para los niños y dejarse que para los fans, pues que ya son un poco más adultos, que en general es la mayoría de ellos, esta parte que queda más estética como serían las burbujas y más cercanas a la realidad. Sinceramente, en cuanto a funciones, eso sería todo, porque no tenemos los cohetes centrales que solíamos tener, ya que tenemos ahí un asa para agarrar la nave, contamos con las dos torretas giratorias delanteras y la torreta trasera, pero es un poco decepcionante que con esto ya hayamos finalizado. Seguimos teniendo la rampa trasera, donde en el pasado podía bajar un speeder, y ahora no tenemos nada, siendo esto una evidencia clara de los compromisos que han tenido que realizar por hacer un modelo menor, pero aumentando el precio. Una de las cosas que más me llama la atención es que debajo de las cabinas de los pilotos podemos subir estas compuertas, pero no parece que haya nada dentro, lo cual me llama la atención, como he dicho, y no entiendo cómo no han incluido una pequeña estructura para poder guardar algún tipo de arma. Ya digo, aunque no se ve y se ve muy oscuro, creo que no hay nada dentro, entonces sinceramente para no poner nada, sinceramente que no hagan las compuertas, porque si no me van a dar una estructura, pues un back tank como hacían antes, ¿no? Pero o algo para las armas, una pequeña bombita, si no nos dan nada, pues no le estoy viendo el sentido a este lugar. De todas formas, mi opinión ha mejorado con las imágenes oficiales y me gustaría saber si con vosotros ha ocurrido lo mismo o si por lo menos ha cambiado vuestra opinión, ya que también podría haber empeorado. Intentaré comprar este set el día que salga para tener la review lo antes posible y ahí será cuando dé mi veredicto final acerca de dicha nave, que como digo va a ser mi primera gunship y no puedo ocultar que tengo muchas ganas, pero intentaré ser como siempre lo más objetivo posible cuando haga la review del producto. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, como siempre digo, sois la base de este canal y sin vosotros nada de esto sería posible y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, adiós.